Cuando hablamos de infecciones de transmisión sexual solemos pensar en el VIH, sin embargo existen otras que también merecen nuestra atención. Entre ellas se encuentra la sífilis. Sobre ella estaremos hablando por tu salud. Por tu salud llegó a ustedes gracias a Agua Los Alpes. Hidrátate con entusiasmo. Amigos de Public Magazine, bienvenidos a otra entrega de Por tu Salud. Soy José Francisco Carvajal y desde ya pongo a su disposición nuestras redes sociales @PublicInsight, @PublicMagazine y @CarvajalJosé_, tal como lo venía mencionando, y vamos a hablar sobre sífilis. Para ello me encuentro en el consultorio de la doctora Lili Soto, quien es médico infectólogo. Gracias por recibirnos. Gracias, José Francisco, por interesarte en estos temas. Así es, hoy vamos a hablar sobre esta infección, ¿no?, de transmisión sexual, que muy pocas veces uno menciona en temas de conversación, porque tal como lo he dicho en la introducción, uno generalmente habla sobre VIH, incluso sobre el VPH, ¿no? Pero resulta que la gonorrea y la sífilis son como los excluidos, son las olvidadas. Hoy vamos a hablar sobre una de ellas y es precisamente esta. Me gustaría que la definieras para nosotros desde el punto de vista médico. ¿Cómo describen ustedes, qué concepto le dan ustedes como especialistas a esta infección? Bueno, fíjate, la sífilis es súper antigua, o sea, es histórica, es ancestral. Sabemos de reyes que sufrieron sífilis y múltiples mujeres en las épocas, ¿no?, que conlleva también a malformaciones en el feto. Entonces la sífilis es una infección sumamente interesante. Para nosotros los infectólogos es uno de los grandes payasos de la medicina porque se burla de nosotros. En ocasiones los síntomas que da o que puede dar no tienen nada que ver con la parte sexual o no tienen nada que ver con la región genital, y eso puede distraer mucho al médico y al paciente exactamente de a dónde acudir o qué examen hacerse. Eso es importante destacarlo porque muchas veces uno piensa que cualquier tipo de infección de transmisión sexual generalmente se va a manifestar allí. Sí, en la vía sexual, sí, y en no los genitales, quizás en la boca. Pero resulta y acontece que, tal como lo estás mencionando, puede afectar, dependiendo de la fase en que se encuentre, pues diferentes partes de nuestro cuerpo. Sobre eso vamos a ahondar un poco más adelante, pero me gustaría conocer qué personas son más propensas o qué grupos son más vulnerables a esta infección. Me gustaría saber si existe, tal como lo hay en otro tipo de infecciones, pues grupos que son más propensos a padecerla. Bueno, fíjate, como todas las infecciones de transmisión sexual, los grupos clave son básicos para uno determinar. Estos son grupos de alto riesgo, ¿no? Es decir, personas que tienen alto recambio sexual. Sin embargo, la sífilis, quiero acotar, es muy distinta al VIH porque esta sí es muy contagiosa. O sea, la capacidad de transmisión de la sífilis es mucho mayor, ¿sí? Okay. Pero mucho mayor. De hecho, sí, en los últimos 3 años el aumento de la transmisión de la sífilis ha aumentado 75% con respecto a los años anteriores. Uy. Incluso en países de primer mundo. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, Canadá. Canadá es un país que levantó una alerta epidemiológica este mismo año, ¿sí?, diciendo, wow, es la primera vez que tenemos tantas embarazadas con sífilis, lo que acarrea a muchas cosas, no solamente que vaya al infectólogo, no solamente que reciba tratamiento, sino a descarte de malformaciones en ese niño y a tomar decisiones en el caso de esas malas formaciones, ¿sí? ¿Ok? Generalmente en las embarazadas cambia, es decir, mientras antes se infecte, en el primer trimestre o mientras el embarazo esté más joven, pues mucho más puede afectar ese futuro bebé, que si se infecta ya en las últimas fases del embarazo. Dividimos el embarazo en 3 trimestres. Si se infecta durante el primer trimestre, pues los riesgos son altísimos y las capacidades de vialidad de ese bebé son mucho más complicadas porque afectan mucho el sistema nervioso central y aparato cardiocirculatorio, ¿sí? Entiendo. Entonces, ¿de qué nos sirve? Porque hay personas que dicen, bueno, pero si el bebé viene mal, entonces ya no podemos hacer nada. No, sí, precisamente para eso es que se hace el control prenatal, para diagnosticar exactamente qué es lo que viene mal y si requiriese alguna cirugía. Sabes que hoy en día hacemos cirugías intraútero, número 1, y número 2, si no es posible, esperamos a la culminación del embarazo y lo planificamos, tenemos todo listo para cuando ya venga ese bebé poder corregir alguna malformación, ¿no?
Eso es uno de los escenarios. El otro de los escenarios es que realmente no sea viable ese bebé y que esta embarazada pues tenga un aborto espontáneo, porque puede ocurrir por sífilis. Entiendo, o sea que no es Durante el primer cualquier trimestre. tontería. No. La sífilis no es cualquier tontería. Fíjate, la sífilis para mí es un síndrome porque afecta múltiples aparatos y sistemas. ¿Ok? Generalmente estamos acostumbrados a hablar de la sífilis y pensar en la úlcera genital. Solamente el 30% de las personas hace úlcera genital. De los que se infectan con sífilis. Entonces, eso es muy poco. Eso no llega ni a la mitad. Número uno. Número dos, esa úlcera puede ser curada solita, es decir, el cuerpo se regenera solo y ya. Y la persona puede pensar que está curada, pero no, persiste teniendo sífilis. Y vas a pasar a una segunda fase que se le conoce como sífilis secundaria. Exacto, pero vamos a dejar eso de la fase por un poquito más adelante porque sobre eso vamos a ahondar, ¿no? Sobre esas manifestaciones físicas que presenta el paciente en cada una de esas fases y además las diferencias que hay entre cada una de ellas. Me hablas en relación a, digamos, lo altamente contagiosa que es la sífilis. Y esto me lleva a preguntarte algo, porque muchas personas a lo mejor temen a tocar ciertas superficies porque piensan, ¿no?, que al haber estado en posible contacto con alguien que tiene sífilis, porque generalmente cuando uno ve a alguien con algún tipo de enfermedad transmisible, todo el mundo se aleja. Sí, eso exacto. es una realidad. Ajá. No, y además que uno, bueno, dice, bueno, es que esa persona tiene como unas llaguitas, como unas ronchitas, así como lo llamamos acá en Venezuela. ¿No será que tiene sífilis? Sí, porque es que forma parte también incluso de la cultura de nosotros, de siempre estar como observando y además de hacer quizás ciertos diagnósticos por nuestra propia cuenta, ¿no? ¿Existe ese tipo de contagio o es completamente improbable? No, eso no existe. O sea, contagiarse por tocar algo, por tomar vasos, por compartir fomites, dar abrazos con una persona que tenga sífilis, no, para nada, no. Es el contacto directo, ¿ok? En sífilis sí puede haber transmisión oral, es decir, si hay alguna lesión, ¿verdad? En este caso, por el sexo oral, por los cambios de las prácticas sexuales. No, por besos. No. Okay. Sexo oral, ¿verdad? Y hay alguna úlcera, ¿ok? En ese momento, porque sífilis puede producir úlcera también, oral, genital o anal. Pudiese ocurrir la transmisión. Pero realmente lo más frecuente es la transmisión vía sexual, tanto anal como vaginal. En relación a los preservativos, me gustaría que habláramos en relación a esto porque yo estaba viendo en internet, ¿no?, alguien que decía que el preservativo no te protege completamente de la sífilis. ¿Esto realmente es así? ¿Qué nos dice usted como especialista? Porque también escuchaba yo a un infectólogo que decía que ofrece una protección del 99.9%. No sé qué tan cierto es. ¿Para sífilis? No, para sífilis no es así. Para sífilis no es así porque es diferente al VIH. ¿Sí? Okay. En VIH sí, en VIH lo que tienes es que utilizar bien el preservativo, ¿sabes? Utilizarlo durante todo el evento, ¿ok? En todo momento, no retirarlo, no volverlo a usar, no usarlo con una persona y otra persona, o sea, eso no se puede hacer. Pero con sífilis no, porque pueden haber lesiones que no estén en áreas que cubra el preservativo. Ok. ¿Sí? Y entonces, como puede estar así como VPH, como puede estar en áreas en donde el preservativo pues no te cubre, no te protege, hay transmisión probable. ¿Sí? El diagnóstico, ¿en qué consiste y qué tan efectivo es? Mira, el diagnóstico es buenísimo, pero es una misticidad. Es como yo le digo a un tocayo que se grabó conmigo de infectólogo, a veces algunos dicen que es magia negra, no. Pero digamos que en la primera fase, en la sífilis primaria, el diagnóstico es clínico. Es decir, si tiene el chancro, si tiene la úlcera, yo le digo, mire señor, eso es sífilis, porque ya uno sabe cuándo es sífilis. Primero es una úlcera indolora, por lo general única o especulada, es decir, que por regiones de contactos hay una úlcera igualita a este lado de la piel, ¿ok? Bordes elevados, muy duros y fondo limpio, es decir, no bota secreción. Y si bota secreción es muy escasita, es transparente, es blanquecina. Eso es sífilis. No duele nunca la sífilis. Esa es una de las características, ¿ves? Como no duele, a veces no acuden, porque la gente dice, no voy hasta que no me duela.
¿no? Claro, al médico. Y además, como tengo entendido que ese tipo de lesiones, ¿no? Suele desaparecer a los días por sí sola, pues la gente piensa, como lo mencionabas al principio, Estoy curado. ya yo me curé, o sea, simplemente sería, no sé, una dermatitis. Exacto, hasta un granito que me salió en la piel sí, que bueno, ya se fue afortunadamente, estoy completamente sano, no fue necesario ir ni siquiera al dermatólogo, porque es que lamentablemente nosotros tenemos esa cultura de postergar la visita con el especialista. Parece mentira, pero es así. Ojalá nosotros tuviésemos esa cultura de llevar el control en un almanaque, ir anotando, hoy tal día me salió esto, o sea, como para estar pendiente y como para ver cuántos días han transcurrido desde el inicio o desde la aparición de esa lesión o de algún síntoma que nosotros podamos tener hasta el momento en que en efecto visitamos finalmente al especialista. Bueno, fíjate algo importante, es clínico porque te digo, con más que todo el ojito del médico o cualquier profesional de salud, incluso las enfermeras siempre te dicen, mira doctora, ahí tengo un paciente con sífilis, porque ya lo han visto muchísimo, sobre todo cuando uno maneja pacientes de venerología. Pero también se pueden hacer estudios de laboratorio, sí, pero lo que se hace es que esa linfa, ese líquido que sale de esa úlcera, uno lo pone en una lámina y se pasa a lo que se llama el microscopio de campo oscuro. Y allí ve cómo las treponemas, que son las bacterias que producen la sífilis, se mueven. Y es un espectáculo, es como un cielo estrellado, es bellísimo. Es bellísimo. Pero no tan positivo. No, bueno, sí, no tan bonito, pero sí, es bonito. Es bonito siempre llegar a un diagnóstico. Es visualmente bonito. Es bonito siempre llegar a un diagnóstico. Tú sabes que es feo, que es triste hacer cosas y no llegar al diagnóstico. Ah, no, claro, por supuesto. Pero, y a veces ¿sabes pasa? Que algo que me estás mencionando y que a lo mejor me está generando una confusión y que quisiera aclararla es lo siguiente. Me decías al principio que solo un 30% de los pacientes con sífilis puede presentar algún tipo de lesión a nivel genital. Cuando estamos hablando de esta lesión, estamos hablando de ese chancro. Sí, de la úlcera, sí. De la úlcera o el chancro. O sea que no todo el tiempo va a ser a través de esa observación visual del especialista que vamos a tener un diagnóstico certero. Muchas veces vamos a tener que recurrir a exámenes de laboratorio para poder tener la seguridad de que estamos completamente libres de sífilis, ¿no? Claro, fíjate, ¿qué es lo que sucede? Que durante la primera fase, claro, vamos a establecer lo más sencillo de entender. Vamos a entrar en la fase. Sí, yo he postergado la entrada a la fase, pero bueno, vamos a entrar. Yo postergar la fase. No, porque es que es un temazo porque es distinto en cada fase. Pero digamos que usualmente diagnosticamos vía laboratorios sanguíneos con el BDRL, FTA o serología para sífilis, y eso se hace en sangre, señores. Pero cuando está en la fase primaria, es decir, en los primeros días, las primeras 6 semanas, estas pruebas pueden estar negativas. ¿Por qué? Porque la bacteria todavía se encuentra localizada en la región genital o anal y no ha viajado a la sangre. Por ende, cuando sacamos la sangre no vamos a tener nada. ¡Wow! Entonces, eso quiero que lo sepan, porque hay pacientes que entran mucho en la negación de eso no era sífilis, porque mire, la prueba me salió negativa, la de sangre. Y yo, sí, mi amor, pero mira, hicimos este otro estudio, mira las características, eso era sífilis. Lo que pasa es que no dejamos que llegara sangre. Y por eso, entonces la prueba sale todavía negativa. Eso tiene un periodo aproximadamente de 6 semanas donde puede salir negativo, ¿no? O sea, que fácilmente, como lo destacabas tú, la sífilis se ríe de nosotros. Se ríe de nosotras, uno sí, es un payaso de la medicina. Se ríe de nosotros. Pero bueno, es muy interesante luego a partir de la fase secundaria, y esta es muy importante, porque en la parte secundaria es donde más la gente no se come el cuento que tiene una infección de transmisión sexual. Viste, ya Lili nos lleva por la segunda fase. Bueno, vámonos con esa segunda fase. Claro. ¿Cómo se caracteriza esta segunda fase y qué es la diferencia de esa primera fase? Bueno, la segunda fase ya si la bacteria ha pasado a sangre, y entonces lo que puede ocurrir es alopecia en apolillado, se cae el cabello por mechones, se cae el cabello por mechones. Por ende, estos pacientes son muy vistos por los dermatólogos. Se cae el cabello a mechones. Y van es por eso, ¿oyeron? Por la pérdida de cabello. Lo segundo es que vemos algo que se llaman unas manchitas en la piel que no respetan las palmas ni las plantas. Entonces hay lesiones en palmas y en plantas. Uno siempre le dice al paciente, cuando ve ese tipo de lesiones, uno le dice, para ver las manos, ¿no? Y el paciente hace así y uno dice, ups, puede ser sífilis, vamos a hacer la prueba. Lo otro es que hay algo que se llama parche mucoso,
que es como una peladurita, pero una cosa mínima que si tú no lo buscas, el paciente puede que no se dé cuenta y puede que algún médico tampoco, porque se busca en la región lateral de la lengua. Entonces son cosas bien como que particulares, ¿no? Eso también pudiera desaparecer solo, lo de las manchitas, sí. Ahora, lo de la pérdida de cabello se hace tan importante, la gente queda literalmente con claros oscuros en todo el cráneo, que acuden a dermatología y lo primero que le mandan a hacer es el BDRL, resultando evidentemente positivo. Claro, porque no es una alopecia localizada, ¿no? O sea, es característica de estos casos de sífilis, ¿no? Lo pregunto porque generalmente, por ejemplo, tú sabes que existen diferentes tipos de alopecia y el estrés. Exacto. Y la cosa. Entonces, claro, hay gente que dice, no, pero es que yo perdí un poco de pelo por aquí. ¿Sabes? O sea, es diferenciarla. Y fíjate que, por ejemplo, eso que tú estás mencionando es muy cierto. Yo conozco a alguien que incluso fue al dermatólogo precisamente porque en la parte trasera se veían muchos huecos por lo que vendrían siendo, esa persona asociaba una alergia a la hojilla, ¿no? Sí, a la rasuradora. Okay. El barbero para poder cortarle el cabello. Y finalmente la dermatólogo le recomendó hacerse una prueba de sífilis, que realmente desconozco yo si salió positivo. No, tú no sabes, no se sabe esa parte de la historia. No, esa parte del cuento, esa parte del cuento quedó pendiente. Pero sí es una característica propia. Ahora, ¿esa alopecia, digamos, es un sí porque sí, o hay casos en los que no se presentan esa segunda fase? Hay casos en los que no se presentan, así como en la primera. La primera es la úlcera, puede que no la presente. La secundaria, el 70% de los pacientes tienen alguno de estos tipos de síntomas que hemos mencionado, y lo otro es que hay una descamación, como cuando uno va a la playa, de estas lesiones de la piel, y se llama descamación en collarete, ¿ok? Eso es bien particular desde el punto de vista semiológico o médico, pero ustedes pueden ver cómo se pelan esas lesioncitas, y es importante pues que acudan entonces al médico. ¿Cuánto tiempo puede pasar? Me gustaría saber si científicamente hay un tiempo establecido entre esa primera fase, que tal como lo has mencionado puede ser asintomática, por lo menos a simple vista, a la segunda fase. ¿Existe un tiempo o no? Así raso, no. Ok. No lo hay. Pero un estimado tampoco lo hay. No lo hay. Generalmente se pasa, o se puede hablar de secundarismo ya cuando pasan las 6 semanas de la infección, de la primera infección. Y bueno, ya la fase siguiente es la latente, es decir, donde no hay ningún síntoma, que es donde diagnosticamos a la mayoría de los pacientes. Y los diagnosticamos porque les mandan a hacer algún perfil preoperatorio, sale positivo y vienen con nosotros. Y entonces ya, pero es que no, yo nunca he tenido nada, no, porque es que hay pacientes que no presentan ningún tipo de síntomas. Y eso también es importante que lo sepan, pues que la sífilis puede pasar completamente desapercibida por muchísimo tiempo. ¿Ok? Hasta décadas estaba yo. Décadas, claro, décadas, que ya estaríamos hablando de una sífilis latente tardía. ¿Que sería la terciaria o no? No, la terciaria viene después. La latente es una fase que está entre la secundaria y la terciaria. Y la terciaria es una fase que ya prácticamente no la vemos, se estudió, y que se requiere al menos unos 20 o 30 años con sífilis para desarrollar la fase terciaria. Así que, oye, en este mundo en el que vivimos, 2025, todo el mundo se hace un perfil 20, en la mayoría de los casos tiene metido el perfil 20, el BDRL, pues pudiéramos en esos 20 años diagnosticarlo antes y tratarlo, ¿no? Entonces, no llegamos usualmente a ella, pero lo que se veía era, no sé si has escuchado alguna vez hablar de la tabes dorsal, que eran pacientes que se afectaba una región de la columna, y entonces estos pacientes tenían una marcha bien atípica, ¿no? O sea, cuando caminaban como extraño, como diferente. Y puede producir a nivel del sistema nervioso central unas lesiones que se llaman gomas sifilíticos que afectan al sistema nervioso central en forma de especie de tumores, para colocarlo más sencillo, para que se entienda. Pero no son tumores, o sea, no es cáncer, no es neoplasia. Es la sífilis. Son un montón de treponemas que están ahí metidos, que generan una reacción en el cuerpo y que eso es lo que sucede. Pero tendría que pasar muchísimo tiempo, eso fue estudiado, quiero que sepan en Tuciki, que fue un estudio que se hizo en los años 70 y de allí se empezó a hablar de la bioética.
se tomaron un grupo de personas en el sur de los Estados Unidos, de afrodescendientes, y los médicos y los científicos deliberadamente los dejaron tener sífilis por 20 o 30 años para ver cuál era la evolución de la enfermedad. Y entonces se describió la fase terciaria. De allí decidimos pues que todo paciente se le da tratamiento. No se espera a ver qué pasa con él o con ella. Entiendo. Allí vemos entonces que la sífilis no solamente afecta en este caso los genitales o lo que normalmente nosotros pensaríamos que pudiese afectar, sino que así como otras infecciones de transmisión sexual, pues una vez avanza puede generar daños en diferentes órganos. Estuve leyendo que uno de los más afectados pueden ser incluso los oídos y los ojos. Existe, por ejemplo, la otosífilis. Yo nunca había escuchado sobre ella. O sea que estaríamos hablando, Lili, disculpa que te interrumpa en este caso, de una condición, de una enfermedad que puede ser atendida por un equipo multidisciplinario. Claro, de hecho, las infecciones de transmisión sexual son dirigidas por el infectólogo, pero hay un equipo multidisciplinario donde está metido el urólogo, el ginecólogo, a veces hasta el traumatólogo, para que te quedes loco. Está evidentemente los pediatras, ¿no? Porque algunos son en niños o niñas. Están metidos también los dermatólogos, porque vimos que afecta mucho todo lo que es el tegumento. Afecta mucho la piel, ¿okay? El cabello, las uñas, etcétera, etcétera, por lo cual los pacientes acuden mucho con dermatología. Pero también, ahorita que mencionaste la otosífilis, incluso puede producir uveitis, que es la ceguera por sífilis. ¿Okay? Afecta como que unas partes del ojito que son muy importantes, y entonces nos manejamos con el oftalmólogo ahí de la mano. Vamos a hablar en relación a lo que son los tratamientos, porque ya hemos hablado sobre el planteamiento de ese problema. El planteamiento del problema, una tesis. Sí, exacto, es una tesis. Vamos a darle la solución a la gente, porque me imagino yo que la gente estará un poquito preocupada. Dirán, bueno, si es tan contagiosa y a lo mejor si pasa tan desapercibida, pues a lo mejor yo tengo la mala suerte de tener sífilis y no me he enterado. Pues resulta que hay soluciones y que parecen mentira, pero son completamente sencillas. Sí. Bueno, por lo menos en la primera y segunda fase creo que es sencilla. No sé cómo será en esa tercera fase, pero vamos a hablar para quitarle el miedo a la gente, de manera que acudan de manera periódica a realizarse sus estudios para poder hacer un diagnóstico temprano de la sífilis, que conozcan también parte de ese tratamiento que ustedes como especialistas ponen a disposición de cada uno de ellos. Bueno, fíjate, la sífilis esencialmente se trata con penicilina, ¿ya? Y son unas cuantas dosis. A veces hay pacientes en los que uno solamente manda una dosis, en la sífilis primaria, secundaria o latente, y en ocasiones uno manda 3 dosis, que es por 3 semanas y listo. En la sífilis terciaria, uno trata al paciente de 14 a 21 días. Okay. Ya así hospitalizado, ya así vía endovenosa, etcétera, etcétera. Pero el tratamiento es sumamente sencillo. Ahora, lo que es complejo es el seguimiento. Eso sí es complejo. ¿Por qué? Y, bueno, porque cuando el paciente ha tenido sífilis por más de 1 año, puede ocurrir algo que se llame que la prueba persiste saliendo positiva. Okay. A pesar de que ya el paciente esté curado. Y es lo que nosotros denominamos huella inmunológica. Eso no te imaginas la cantidad de estrés que generan las personas. Y precisamente por eso es que usted tiene que, cada 3 meses, después de haber sido tratado de sífilis, realizarse su prueba de BDRL cuantitativo y verificar que, bueno, vayan bajando esas diluciones. ¿Sí? Entiendo. Y hay pacientes que entonces quedan, por decirte, con 8 diluciones para toda la vida por eso. Entonces uno emite un informe diciendo este paciente fue tratado con tantas y tantas dosis y lo que presenta es una huella inmunológica quedando con 8 diluciones. Si usted no tiene eso, mi señor o mi señora, nadie en el mundo médico, por responsabilidad y ética, decide pasar desapercibido un BDRL en 8. Manda tratamiento nuevamente. Entonces los pacientes te dicen, a ti como infectólogo, te consultan, te mandan mensajito, doctora, pero es que me han tratado 1000 veces y eso no desaparece. Pero pocas personas se toman el tiempo para explicarle al paciente cómo va a ir siendo esa curvita descendiente y que no todo el mundo va a quedar en 8, hay gente que va a quedar en 32, hay gente que va a quedar en 16. Es dependiendo de con cuántas diluciones iniciaste. Yo he tenido pacientes con más de 2000 diluciones. Wow. No llegan a 2, no llegan a 8. Entonces, eso es un estudio bien particular del paciente
Yo creo que también eso hay que afianzarlo, ¿no? Como que el nexo con el médico que te está tratando tu sífilis para que puedas entender, no solamente explicar esto, sino que realmente realizarse las pruebas y emitir el informe final o la tarjeta. ¿Existe la reinfección en el caso de sífilis? En sífilis sí. Y esto lo pregunto porque, bueno, nos están mencionando, por ejemplo, en el caso de esos pacientes que, pese a ya tener, digamos, un tratamiento que ha hecho efecto, ¿no? Y que lo ha curado, pues puede existir ese riesgo de reinfección. O sea, que no sería que el digamos, esa huella inmunológica está allí, sino que en efecto se volvió a contagiar. O sea, tuvo la mala suerte de evento de riesgo. Claro, sí, bueno, fíjate, pasa todo el tiempo. Pasa todo el tiempo. Por eso ¿Y esto a qué se debe? O sea, te lo pregunto por lo siguiente. Yo pensaría que una persona que ha, digamos, sido contagiada en algún momento con alguna ITS, pues se hace un poco más consciente, más responsable en sus actos sexuales. ¿Qué puede incidir en que una persona se vuelva a reinfectar? Bueno, lo principal es que no haya sido tratada la pareja. Okay. Cuando tú identificas un paciente con sífilis, independientemente de que la pareja salga negativo o negativa, tienes que tratarlo. Es a juro, porque ya dijimos que el periodo de ventana era bastante largo, entonces no vamos a esperar ese tiempo y sabemos que la sífilis sí tiene una capacidad de transmisión mucho mayor. Entonces tratamos y nos quedamos más tranquilos. Lo otro es que que su pareja tenga otras parejas y que no hayan sido tratadas esas otras parejas. Entonces se vuelve a contagiar y vuelve, y entonces es un ciclo vicioso. No hay inmunidad para la sífilis, señores. Es decir, podemos volver a reinfectarnos por sífilis, por lo cual tenemos que tener este informe o esta tarjeta, antes se decía tarjeta de sanidad, donde diga, mira, quedé con 8 diluciones, porque en el caso de reinfección se van a duplicar mínimo las diluciones con las que quedaste en un primer momento. Entonces, cuando hablo de duplicar, no es que 64, no, estamos hablando de 125 probablemente diluciones. O sea, es bien particular, es según cada paciente. Por eso que te dije, sífilis es un tema para cortar impresionante. Y en ese caso, por ejemplo, de la reinfección, ¿el tratamiento sigue siendo la penicilina? El tratamiento primordial es la penicilina. En segunda opción, en alérgicos, podemos utilizar doxiciclina, pero te digo que no es tan buena. De hecho, CDC de Atlanta tiene un esquema para los pacientes alérgicos a las penicilinas y nos dice cuánta dosis de penicilina, que es mínimo. De hecho, tú lo tienes que hospitalizar, un alérgico a la penicilina, para desensibilizarlo con penicilina y tratarle la sífilis con penicilina. Wow, eso te sí, eso es un mundo. Sí, interesantísimo. Sí, porque hacia allí va mi siguiente pregunta. Yo te iba a preguntar, por ejemplo, las alternativas que hay en esos pacientes que son alérgicos a la penicilina y me estás diciendo. No, sí las hay. Claro, pero no son tan efectivas. No son tan buenas. O sea, lo primero es la penicilina siempre. Si es un paciente muy alérgico, no sé qué más, tal, tú le das doxiciclina y bueno, estás haciendo el seguimiento, pero bueno. Algo que también leía es que la sífilis puede ser un factor de riesgo para contraer VIH. Sí, es así. ¿Por qué? Todo paciente que tenga más de una infección de transmisión sexual tiene la capacidad, o sea, es como que se hace más potente. Los microorganismos hacen algo que se llama sinergismo y eso es parte de la biología. Es decir, todos constituyen algo que se llama simbiosis, es decir, tú me ayudas, yo te ayudo. Evidentemente, cuando un paciente, precisamente por eso, cuando las personas son diagnosticadas con VIH o con sífilis o viceversa, uno le manda a hacer todos los demás pruebas. ¿Por qué? Porque tú sabes que existe un riesgo mayor de que haya adquirido otra infección de transmisión sexual. Y sí, de hecho, un estudio en el que yo también participé en el Hospital Universitario de Caracas, 75 pacientes, el 70% de estos 75 pacientes con VIH de reciente diagnóstico en el Hospital Universitario también cursaban con sífilis. La asociación es altísima. Tú nos mencionaste algo al principio, ¿no? Y es que en el año 2025, Canadá afirmó, ¿no?, que han aumentado los casos de sífilis en ese país. ¿Qué está sucediendo en las Américas que nosotros estamos viendo que enfermedades, virus, que digamos dejaron de ser un problema en otros continentes, en nuestro país, en nuestro continente o en nuestra región todavía siguen representando un problema? Bueno, tú lo has dicho bien, como que el resurgimiento de corrientes ultraconservadoras que eliminan financiamiento, el resurgimiento de pensamientos
de la no necesidad de utilización de preservativo, de la no necesidad de escogencia de pareja sexual, no por moralismo, sino por autocuidado. Eso se ha eliminado aquí en América. ¿Por qué? Bueno, múltiples causas sociológicas y de todo tipo, psicológicas, que realmente yo no soy la persona para decirlo, pero eso está influyendo muchísimo el alto recambio sexual y la ausencia de control médico, porque una persona se hace su control médico, sale positiva, recibe tratamiento y pues se detiene la cadena de transmisión. Pero mientras esa cadena de transmisión no se detenga, evidentemente vas a tener un brote. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que puedes compartir con nosotros, sobre todo para esas personas que hasta el momento no han acudido a realizarse exámenes de rutina? Y que bueno, estamos empezando el año, yo creo que es un buen momento para hacerlo, ¿no? Bueno, año nuevo, vida nueva, yo creo que hay que empezar dando el ejemplo y sobre todo para uno mismo. O sea, como que esto es para mí, yo me estoy cuidando yo. O sea, yo hago mi parte, me protejo, uso mi preservativo, tengo una única pareja, etcétera, etcétera. Voy al ginecólogo, voy al urólogo, en el caso de que sean hombres, etcétera, etcétera. Pero hay algo más que debemos hacer y que involucra la responsabilidad sexual y es hacernos ese testeo de ITS o de enfermedades de transmisión sexual que son sumamente sencillas. Hay jornadas gratuitas todo el tiempo. Debemos acudir y debemos empezar a hacerlos por nosotros, ¿no? Por amor propio. Entiendo. Redes sociales, doctora, para las personas que nos están viendo, para que puedan estar incluso al día, no solamente con datos importantes relacionados a cualquier información que usted como infectólogo les puede facilitar, sino además sobre esas jornadas en las que he visto que has participado, que son gratuitas y que por lo menos los habitantes de ciudades como Caracas pueden disfrutar. Y confidenciales, gratuitas y completamente confidenciales. Bueno, sí, bueno, fíjate, debemos acudir todos. Yo siempre estoy anunciando en mis redes sociales esto, @doctora Lili Soto, Instagram, TikTok, Clínica Tías, Caracas. Gracias por recibirnos, Lili. Gracias a ti. Gracias a ustedes también por la sintonía. Es importante que tomemos conciencia, que dejemos atrás esos estigmas, esos temores y que acudamos con los especialistas. Conocíamos información relacionada a la sífilis, veíamos entonces que si es tratada a tiempo puede ser un problema menor. Es importante que dejemos de pensar que cualquier cosa representa un problema mayor. Es momento de que visitemos de manera temprana a los especialistas para recibir respuestas, tratamientos efectivos. Redes sociales para ustedes, @Publinsight, @Publinmagazine, @CarvajalJosé. Es importante que usted le dé like a este video y que lo comparta. Hasta una próxima oportunidad.